buenos días a todos, que el Señor los bendiga, qué gusto una vez más poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, el tema de la esperanza. La esperanza, y lo vamos a ver en la primera epístola de Tesalonicenses. Así que les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola de Tesalonicenses. La lectura que tuvimos esta mañana habla de cómo la iglesia fue fundada. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, la segunda ciudad europea que recibe la palabra de Dios. Primero fue Filipo, y de ahí luego partió y estuvo en Tesalónica, siguiendo la misma estrategia que el apóstol Pablo utilizaba. Él utilizaba lo que Dios le había dado. Él era un doctor, maestro de la Biblia, y utilizaba precisamente esa posición por la cual había estudiado toda su vida para poder llegar a las sinagogas en diferentes partes de la diáspora o de la dispersión de los judíos a lo largo de todo el Imperio Romano, para utilizarlo como una plataforma para poder entonces hablar de que el Mesías que ellos estaban esperando desde hace tantos años finalmente había llegado, y era la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llega a esta ciudad en Tesalónica con ese gran deseo y entusiasmo que tenía de poder compartir y hablar de aquella persona que le había aparecido en el camino, porque antes de esto él había sido perseguidor de los cristianos, y no solamente el perseguidor, los odiaba a muerte, tanto que los arrastraba a las cárceles, y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, cuando él, como principal de los líderes, la ropa de Esteban fue puesta a los pies de él, indicando que él fue el que dio la orden como mayor autoridad para que se matase a Esteban. Así que ahora vemos un Pablo completamente transformado, uno que conoció de manera personal al Señor Jesucristo y está dispuesto a convencer a todo el mundo de que este Jesús es quien había dicho todos los profetas desde la antigüedad que era el Mesías y el Hijo de Dios. En este tiempo en Tesalónica, obviamente, pasan los primeros 3 sábados en una sinagoga hablando acerca de Jesús, acerca del Evangelio, y de que el Señor Jesucristo iba a regresar por segunda vez, porque había muerto y resucitado, y entonces nosotros teníamos esa esperanza. De allí, obviamente, hay una reacción, porque el Evangelio siempre trae reacción. Dice la Escritura que algunos de ellos creyeron, y una gran multitud de personas no judías que se congregan, y siempre desde la antigüedad las sinagogas tenían una sección donde estaban los judíos, pero también estaban abiertos a personas no judías para que vinieran y escucharan. Y muchas personas que buscaban a Dios, que estaban temerosas de Dios, se acercaban a las sinagogas para escuchar acerca del Dios de los judíos. Y en esos 3 sábados que el apóstol Pablo estuvo allí hablando de Jesús, dice que muchos de ellos creyeron. Entonces el apóstol sale de la sinagoga, como era normal, pero comienza la persecución. Dice que los judíos que se resistieron y que rechazaron el mensaje de Jesús, se armaron, consiguieron hombres ociosos y personas de mala índole, y comenzaron a perseguir a los creyentes. Metieron a Jasón a la cárcel, lo golpean. Eso fue estando obviamente en Filipo, y luego en Tesalónica hay oposición y Pablo tiene que huir, porque los judíos que lo habían perseguido en Filipo ahora se vienen también a malinformar al apóstol entre la comunidad de judíos y no judíos en Tesalónica. De allí el apóstol Pablo posiblemente estuvo en Tesalónica no más de 3 meses. Después de salir de las sinagogas, estuvo enseñando, predicando por un par de semanas, tal vez un par de meses, y de allí parte rumbo a Atenas, en Grecia, donde da un semejante discurso, pero también es rechazado la filosofía y las creencias de los griegos
rechazan la creencia de la resurrección de los muertos, y entonces Pablo parte de Atenas rumbo a Corinto, otra ciudad también en Grecia, donde, estando allí, viene y se une nuevamente a él Silas y Timoteo con noticias de la iglesia en Tesalónica. Y una vez que recibe noticias, el apóstol Pablo desde Corinto escribe esta primera epístola a los Corintios. Entre varias cosas que él va a tratar, porque es importante que tengamos esto muy claro. Todas las epístolas de los apóstoles, tanto del apóstol Pablo como de Juan y de Pedro, y hasta los hermanos de Jesús como Santiago y Judas, cuando escriben cartas para la iglesia, tienen dos objetivos fundamentales. Todas. El primer objetivo de toda epístola de los apóstoles y de los que escribieron el Nuevo Testamento era corregir enseñanzas que no estaban correctas y mostrar cuál era la correcta enseñanza de acuerdo al Señor Jesucristo y de acuerdo a los apóstoles. Corregir la sana doctrina era uno de los objetivos fundamentales de todas las epístolas. El segundo objetivo, que era completamente relacionado con el primero y los apóstoles no lo consideraban como algo separado de la sana doctrina, era corregir prácticas, conductas que los cristianos debían tener. En otras palabras, había la corrección de decir: esta no es la manera en que un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, se conduce. Debe conducirse de esta otra manera. Entonces, todas las epístolas, ustedes al leer las epístolas, lean las epístolas con estas dos cosas en mente. ¿Qué enseñanza doctrinal está corrigiendo? ¿Y qué conducta cristiana está indicando que se debe hacer? Entonces, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver allí, la epístola se escribe desde Corinto, como dije, aproximadamente en el año 51 de la era cristiana. Gracias, hermano. Se escribe en el año 51 de la era cristiana, y se acuerdan que habíamos dicho que Pablo comienza su ministerio público en la iglesia de Antioquía, por allá del año 39, 40 y 41, o sea que estamos hablando de unos 11, 12 años después de que hizo todo su primer viaje con Bernabé. Se separan en el segundo viaje. Bernabé se va con Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos, y Pablo se va con Silas. En el camino se encuentran a Timoteo, quien se une con ellos en este segundo viaje misionero. Y allí vamos a ver en la primera epístola de Timoteo, quiero que hablamos el capítulo 4, y en el versículo 13 y 14, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, va a tocar el tema central de la epístola. Es decir, aquí es lo que el apóstol Pablo va a hablar a lo largo de toda la epístola, junto con otras cosas adicionales. Pero quiero enfocarme en este punto. Dice el apóstol Pablo al escribir, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aparentemente los creyentes de Tesalónica, después de su breve visita del apóstol y la enseñanza que les dio, comenzaron con ciertas inquietudes. Ellos estaban pensando en la venida de Cristo como algo inminente que podía ocurrir en cualquier momento, y eso ha sido la creencia de todas las generaciones de cristianos desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Todas las generaciones de cristianos creemos que el Señor Jesucristo va a regresar en nuestra generación, y eso no es malo, todo lo contrario, eso es bueno, y Dios lo dejó establecido de esa manera, como algo inminente, como algo que puede ocurrir en cualquier momento, y como algo que no sabemos exactamente el momento preciso,
¿Por qué? Porque esa creencia y el no saber exactamente cuándo mantiene a los creyentes, o debería mantener a los creyentes, en alerta, siempre preparados, siempre listos para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes en Tesalónica estaban confundidos, porque acuérdense que la mayoría no eran judíos y venían de una creencia, de una filosofía greco-romana, donde las creencias de los griegos y de los romanos era que la muerte era prácticamente el destino final de desesperanza. Es decir, una vez que la persona moría, ya no había nada más que hacer, iniciaba un viaje del cual nunca regresaría. Y esa era la creencia. Entonces, cuando ellos vienen a Cristo y el apóstol Pablo habla de que el Señor Jesucristo va a regresar y que cuando Él regrese nos va a llevar a su presencia, comienzan a preguntarse, pero ¿y qué de nuestros familiares y de los que estamos creyendo y que mueren? Estaban muriendo por persecución, estaban muriendo por enfermedades, estaban muriendo por diferentes razones, y en ese periodo de tiempo ellos comienzan a preguntarse, ¿qué pasa con los creyentes que mueren? Y si el Señor Jesucristo regresa ya después de que ellos murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Esa era la gran pregunta. Y saben, la muerte ha sido una de las grandes interrogantes de la humanidad. De hecho, la muerte nunca fue planeada por Dios. La muerte nunca estuvo en el plan original de Dios. La muerte es el resultado del pecado. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir eternamente. Y el pecado trae la más grande consecuencia de todas, que es la muerte. Y la muerte, hay que decirlo como es cruda, es dolorosa. Y aún así, aún nosotros como cristianos, sabiendo de la esperanza que tenemos, la muerte sigue siendo sumamente dolorosa. Y los seres humanos están haciendo muchísimas cosas para poder sobreponerse a la muerte. Por ejemplo, quiero darle algunas de las cosas que los científicos están haciendo en la actualidad para tratar de atrasar o retrasar la muerte en las personas. Entonces tienen algunas de las cosas que están haciendo reprogramación celular, donde tratan, el objetivo es rejuvenecer las células, basado en los llamados factores Yamamaka, y se ha logrado rejuvenecer células en laboratorios, extender la vida, por ejemplo, los ratones hasta un 30%. Hay también nuevas versiones, reprogramación parcial, que buscan evitar el cáncer. Hay también otra fase experimental de animales, y hay ensayos en animales iniciales, considerado el camino más cercano a revertir el envejecimiento, que es lo que ellos consideran es lo que causa la muerte en los seres humanos. Otra de las cosas son las terapias genéticas. El objetivo es modificar genes que controlan el envejecimiento. También en ratones hay una extensión de vida hasta un 20%. Otra de las formas es la eliminación de células envejecidas, llamadas xenolíticos. Y el objetivo es eliminar células zombie, le llaman, que dañan el cuerpo. Estas células aceleran enfermedades y deterioro. Estudios muestran mejoras en la función física, en la inflamación, que son factores que causan una gran cantidad de enfermedades. Otro es la inteligencia artificial. Quieren utilizar la inteligencia artificial descubriendo las combinaciones exactas y precisas de fármacos que puedan ser utilizadas para el tratamiento de enfermedades. O la medicina regenerativa, las células madre, que también se utiliza como para regenerar los órganos o reparar tejidos envejecidos. Luego están los fármacos anti-envejecimiento, que son fármacos especializados para detener el envejecimiento de las personas. Terapias combinadas de todo eso, relojes biológicos del envejecimiento, enfoque estratégico moderno, no pueden eliminar la muerte,
pero pueden y están tratando de atrasarla lo más que se pueda. Es una lucha la humanidad. El hombre va a seguir tratando de detener lo que no se puede detener. El único que finalmente va a lidiar con la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y luego dice que el último enemigo que será destruido es ¿cuál? La muerte. La muerte. ¿No ven? Dios tiene, dice el Apocalipsis, las llaves. El Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que realmente tiene una solución real y verdadera sobre la muerte. Y ese era el mensaje que el apóstol Pablo estaba tratando de transmitirle a los creyentes. Entonces vamos al primer capítulo de Tesalonicenses, y en el primer capítulo vamos a hablar aquí inicialmente sobre lo que es la ira venidera, lo que llamamos, mejor dicho, la esperanza correcta. La esperanza correcta. Los creyentes en Tesalónica, y no solamente en Tesalónica, sino también en diferentes lugares donde el apóstol Pablo y otros apóstoles iban estableciendo iglesias, eran sometidos a constante oposición y persecución y dificultades. La Biblia lo describe como tribulaciones. Tribulaciones es la palabra que reúne todas esas dificultades y oposiciones que los primeros creyentes enfrentaron. Hoy nosotros, hoy en día, nos achicamos y nos derretimos con que solo se nos vuelvan a ver un poquito medio feo, ¿verdad? Pero esos creyentes enfrentaban situaciones reales, enfrentaban la pérdida de sus trabajos. Por ser solamente creyentes, los expulsaban del trabajo. Y era el único sustento y el único medio de provisión y de sustento. Les quitaban las propiedades, los echaban de las casas y de los pueblos. La persecución, las tribulaciones eran reales. Muchos de ellos inclusive fueron sentenciados a muerte, o eran apedreados y eran amenazados sin razón alguna más que por ser creyentes en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo trata de dirigir un mensaje central en esta epístola y le dice a los creyentes de Tesalónica: aunque ustedes están atravesando diferentes tribulaciones, y lo vamos a ver en varios versículos. Vea, por ejemplo, el primer versículo, capítulo 1, versículo 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu. En el capítulo 2, versículo 14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Diciéndole Pablo, o sea, ustedes no son los únicos que están pasando esto. Al igual que ustedes, hay otro montón de iglesias que están pasando lo mismo, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y otro versículo allí, también más adelante, en el mismo capítulo 2, el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas ¿qué? Tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? Puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces Pablo les dice: eso es parte de la vida cristiana, eso es parte de creer en Cristo. Se va a enfrentar oposición, se va a enfrentar dificultades. Cuando uno realmente quiere vivir el cristianismo de la manera que Cristo lo establece y lo deja, va a haber oposición. La gente no va a querer escucharnos, la gente no va a querer, se va a sentir ofendida de que creen que los estamos convenciendo o que no estamos respetando sus creencias. Lo que quieren es silenciarnos. Lo que quieren es lograr cristianos que no abran sus bocas y que no digan nada, porque es la única manera en que ellos van a estar contentos. Pero el apóstol Pablo les dice: esto es parte del paquete, esto es parte del paquete, vamos a padecer, es parte de ser creyentes.
tribulaciones. Pero hay una gran diferencia, hay una esperanza. Y esa esperanza no es únicamente la esperanza de que un día vamos a morir y vamos a estar en el cielo con Dios, o esa esperanza no es de que algún día vamos a tener vida eterna. Esa esperanza va más allá. Y el apóstol Pablo aquí ahora les va a convencer de que hay una esperanza de que no solamente vamos a tener vida eterna, sino la esperanza de que un día Dios en su justicia va a castigar a todas aquellas personas que nos han hecho mal. La justicia de Dios. Y esa justicia le llama la ira, el día de la ira de Dios, anunciada por todo el Antiguo Testamento con nombres como el día de Jehová o el día de la ira de Jehová. Y a lo largo de todo el Testamento se habla de un día en el cual Dios va a traer ira sobre todas las personas que han hecho mal y que han perseguido y han hecho daño a su pueblo. Ahora, en este tiempo que nosotros estamos, el periodo que se conoce como el periodo de la iglesia, un trato especial de Dios, donde Dios ha mostrado de una manera enorme la gracia de Dios con la humanidad. Dios está sosteniendo su ira. Es como cuando, digamos, los policías o el ejército tiene perros que han sido entrenados para atacar y para defenderse. Y entonces estos soldados tienen a sus perros ahí al lado y los están sosteniendo, y el perro está ahí, que quiere que los suelten, porque si los sueltan va tras de esa persona que representa un enemigo. Así está Dios. Dios está sosteniendo su ira. La está sosteniendo porque va a llegar el momento en que todos esos juicios de Dios van a ser liberados sobre el mundo entero. Pero vean lo que dice, y aquí no está la esperanza correcta. El primer punto de este mensaje está en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Veamos lo que dice aquí Pablo con gran claridad. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y vean el 10. Como ahora son hijos de Dios, como ahora son cristianos, está hablando a los creyentes, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos, ¿qué? ¿De qué cosa? De la ira venidera. Wow. Y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo está hablando en presente, indicando y dando a entender que la venida del Señor es inminente. Siempre va a ser un acto de presente para todos los creyentes de todas las generaciones. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? Y ese día de la ira de Dios no es la eternidad. Es un tiempo en la historia de la humanidad donde Dios va a liberar todos sus juicios sobre el mundo entero. Y muchos de esos juicios, como lo veremos cuando estudiamos el libro del Apocalipsis los días miércoles, todos esos juicios de Dios son muchas veces resultado de las mismas decisiones humanas. Muchas de esas cosas y esos juicios vienen como resultado de lo mismo que los hombres hacen, como lo veremos en algún momento. Entonces, aquí tenemos ahora Pablo diciéndonos: ustedes están ahora atravesando tribulación, y la tribulación no es fácil. La tribulación es dura. La tribulación va a llevarlos a pérdidas de trabajo, incluso hasta la muerte, en muchas ocasiones. Pero eso ni siquiera se compara con el día de la ira de Dios.
de ese día que el Señor lo libre. Es lo que más o menos está diciendo Pablo acá. Y el mismo Señor Jesucristo dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad y nunca la habrá después. Es un periodo final donde se desatan los juicios de Dios. Ahora vamos al segundo punto, que es importante también que lo veamos en el capítulo 4. El capítulo 4, ahora el apóstol Pablo, ya vimos cómo corrige y enfatiza una enseñanza. Le dice, la esperanza no es nada más una vida de eternidad, sino también es parte de esa esperanza que Dios nos va a librar de la ira venidera. Ahora en el capítulo 4 nos va a hablar de la conducta esperada. Es decir, Dios promete que nos va a librar porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, no porque lo merezcamos. La conducta de un cristiano debe ser el resultado de un corazón agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho, no el motivo de tratar de ganarnos el cielo o tratar de ganarnos un lugar en la presencia de Dios, porque nadie lo puede lograr por sus propios medios. Entonces la conducta del cristiano, y se nos ordena a responder a la conducta cristiana, es como el resultado genuino de un corazón agradecido que ha sido perdonado, rescatado y salvado. Entonces en el capítulo 4 el apóstol Pablo comienza con esa conducta esperada, al decir, por lo demás, hermanos, os rogamos, vean que lo dice como un ruego, y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene? ¿Qué cosa? Conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La vida cristiana está hecha de una serie de hábitos y conductas que uno necesita implementar en la vida cristiana. Son hábitos. Venimos con una gran cantidad de hábitos malos. Venimos con una gran cantidad de hábitos pecaminosos. Y ahora tenemos que comenzar a desarrollar hábitos que sustituyan los viejos hábitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en otra ocasión dice, el que roba, no robe más. No, dice, trabaje con sus propias manos. Eso es lo que se conoce como el principio de sustitución. Nosotros no podemos dejar y abandonar un hábito viejo y quedarnos en el aire y no establecer uno nuevo. Porque lo que va a suceder es que volvemos a ¿qué? Al viejo hábito. Entonces, la Biblia enseña que nosotros tenemos que sustituir hábitos viejos por hábitos nuevos, dejando el viejo hombre revestidos de nuevo. ¿Lo ven? No nos deja nada más, quítense en el viejo hombre, no, quítense en el viejo hombre y vístanse del nuevo. Es una acción de quitarse y ponerse. Cosas concretas, disciplinas espirituales que como cristianos necesitamos desarrollar para poder dejar los viejos caminos, los viejos hábitos y comenzar a adoptar nuevos hábitos en la vida cristiana. Hábitos como la lectura. Dijimos el otro día que solamente el 5% de los cristianos hoy en día están leyendo sus Biblias todos los días. Yo no quiero preguntarles si levante la mano quien está leyendo la Biblia todos los días. Eso es un asunto cada uno de ustedes con Dios. Pero les animo, les exhorto a que ahora tenemos los programas en línea, esa aplicación Bible, donde uno puede meterse en un programa y leer la Biblia todos los días, la Biblia entera en un año, y solamente le toma como 15 minutos por día, y en 15 minutos por día, en un año entero, puede leer toda la Biblia. Hágalo con su esposa, hágalo con sus hijos, métanse en uno de los planes juntos y lo leen todos los días. Eso es uno de los hábitos. Orar todos los días, no solamente para pedir por uno, pero también para pedir por otros. Son disciplinas espirituales, son disciplinas que nos van a ir ayudando en este proceso, para ganarnos el cielo, para que Dios, no, eso es una demostración de nuestra gratitud
a un Dios que ha hecho todo por nosotros y nos ha amado. Entonces, luego dice el versículo siguiente, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y aquí va a tratar tres cosas concretas. ¿Dónde tiene que cambiar la conducta de un cristiano? El primer lugar donde la conducta de un cristiano tiene que cambiar es el hogar. Veanlo aquí, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? Esposa en santidad y honor. Ese proceso de santificación y de cambiar hábitos debe comenzar primero en el hogar. Los creyentes de Tesalónica venían de un mundo romano donde había prostitución cúltica y las personas pasaban por los mercados y las cosas y ahí estaban los hombres y las mujeres haciendo actos horribles. O sea, era una cosa como ir, digamos, a Holanda y ver en los edificios todos los tipos de prostitución y de cosas exhibiéndose ahí en la ventana para las personas. Así era el mundo de ese entonces y así es. Siempre ha sido de esta manera. Entonces, Pablo dice, tenemos como hijos de Dios que romper con todo ese tipo de hábitos y con todo ese tipo de cosas. Hoy lo tenemos ¿en dónde? A través de las pantallas de televisión, a través de los teléfonos celulares. O sea, que ahora ni siquiera hay que ir a lugares, está allí, en nuestras manos. Entonces, ahí debemos de comenzar, ¿en dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar. La segunda área donde debe continuar ese impacto de conducta es en la iglesia. Vean el versículo 9 del 4:9. Pero acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, ¿qué cosa? Los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Macedonia era una provincia del Imperio Romano, que es donde estaban Tesalónica, Filipos, y donde el Espíritu Santo envió al apóstol Pablo y sus seguidores a que fueran a Macedonia a predicar el Evangelio. Y dice, pues habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, el apóstol Pablo ve las semillitas de una buena conducta, pero les está animando a que todavía insistan más, que se conviertan en expertos, que se conviertan en algo que son completamente prósperos, fructíferos, en buenas acciones, en buenas obras, en buena conducta, tal y como debe conducirse los que hemos creído en Dios. La tercera área que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 4 y el versículo 11 es obviamente ¿cuál? Natural. Comienza con casa, luego la iglesia y de tercero el lugar de trabajo. El lugar de trabajo. Vean el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ¿qué? Mandado. Las instrucciones del cristianismo es a que los cristianos sean los mejores trabajadores del mundo. En cualquier lugar que estemos se nos manda que seamos leales, que seamos fieles, que hagamos el trabajo con lealtad y con amor y con dedicación. Ahí es donde también el apóstol Pablo está diciendo, ahí se tiene que también reflejar la conducta del cristiano, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Esto es un aspecto sumamente importante, hermanos. La conducta como un agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora vamos a hablar de la aclaración de que los muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces vamos al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 en adelante, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vea las palabras del versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con esas palabras. No se preocupen por los que están muertos, porque ellos también se van a unir con nosotros y van a ser los primeros en la fila. Van a ir adelante de nosotros cuando el Señor regrese y mande la instrucción de que los muertos se levanten de las tumbas y que nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, como luego dice el apóstol Pablo en Corintios. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, arrebatados, y estar para siempre con el Señor. Y la palabra aquí es arrebatados, hermano. No utilicen el rapto. El rapto es un mal término. Aquí que Jesús no viene a raptarse a nadie. Él viene a arrebatar lo que le pertenece. No viene a raptarse a nadie. ¿Okay? Entonces, corrijamos ese término cuando hablamos de este texto, cuando hablamos del arrebatamiento. Hablemos de que el Señor viene por los suyos. Porque les prometió que los iba a librar ¿de qué cosa? Del día de la ira del Señor. Amén. Muy bien. Ahora vean el versículo del capítulo 5. Ahora vamos a hablar del día del Señor. El capítulo 5 habla del día del Señor. Y en el capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Este versículo es interesantísimo, hermanos. Porque este versículo habla de dos palabras griegas que son las que se utilizan para hablar del tiempo. Nosotros en español solamente tenemos una palabra para hablar de tiempo. Tiempo, hora, ¿cierto? Pero en griego hay dos palabras. Una para hablar de tiempo en el sentido lineal. Esa palabra es cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, cronología. Es decir, es una línea de tiempo. Años, días, meses, etc. El tiempo va de una manera lineal. Pero los griegos utilizan otra palabra que también se utiliza en el Antiguo Testamento, y es Dios quien introduce esto, que habla de kairos. Kairos es como el tiempo oportuno, el momento en el cual Dios acelera los eventos o las cosas. Y entonces se dan situaciones donde en un año, o mejor dicho, en una semana, se puede vivir años y pueden ocurrir cosas que ocurren en años. Como lo estamos viendo ahora, estamos viviendo un tiempo de kairos de Dios. Hay una gran cantidad de eventos que están sucediendo, que están completamente transformando el mundo que conocíamos desde y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, kairos es, aquí lo dice, lo utiliza como tiempo y las ocasiones. ¿Saben quién más usó ese término? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque el Señor Jesucristo les dijo que el templo iba a ser ¿qué? Destruido. Y eso introduce el capítulo 24 de Mateo, donde habla de todos los eventos futuros y la profecía y todo lo que viene por delante. Y Jesús les dijo a ellos: no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos. Utiliza las dos mismas palabras que el apóstol Pablo utiliza acá. Nosotros no sabemos cuándo va a ser la venida de Cristo, ni en manera lineal, cronológica, porque el mismo Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos eso, ni tampoco sabemos el kairos. ¿Por qué? Porque son como dolores de mujer encinta. Las mujeres de la mujer encinta vienen unas contracciones y es terrible y siente que ya va, pero nada, vuelve a parar, se tranquiliza un rato o un tiempo y luego otra vez de repente, y así nos ha tenido el Señor, ¿no es cierto? De repente viene una cosa y decimos: ya viene Cristo, esta es. Y de repente otra vez las cosas se paran y se calman como si nada estuviera pasando, y otra vez más viene y otra vez otro fuerte, una contracción fuerte que nos hace pensar
Esas son las sazones, los kairos de Dios. Dios moviendo cosas, Dios moviendo piezas a lo largo de la historia. Luego dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Pablo también indica que una vez que estos dolores comienzan, eso va a ir a una culminación. No hay marcha atrás. Una vez que los dolores de una mujer encinta comienzan, terminan inevitablemente ¿en qué? En un nacimiento. Pablo está comparando ese mismo diciendo, todas estas cosas cuando comiencen a suceder van a ser una indicación de que definitivamente va a terminar y concluir en el día de la ira de Dios. Amén. Y dice, da una señal que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es otra de las señales por las cuales mucha gente cree que va a haber una especie de periodo de paz aparente o de negociaciones de paz, y es una de las palabras que estamos escuchando mucho últimamente, ¿no es cierto? De tratados de paz y paz en el mundo y todo esto. Luego dice, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, los hijos de Dios estamos esperando al Señor. No nos va a tomar de sorpresa su regreso porque sabemos que va a regresar. Y la mayoría de cristianos creemos que va a regresar en nuestra generación. Así que no nos va a sorprender como un ladrón que viene en la noche. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y vean este versículo que sigue, es clave. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. ¿Saben? El apóstol Pablo utiliza la palabra dormir de dos maneras distintas en esta epístola. Y es importante que lo anoten y que veamos la distinción. Primero, en el capítulo 3, lo utiliza como las personas que han muerto en Cristo. Y entonces dice que los que duermen. Los que duermen se refiere a aquellas personas que han puesto su fe en Cristo y mueren. El mismo Señor Jesucristo los llama, fue el Señor Jesús que inició este concepto y este término cuando estaba aquella niña muerta y que le preguntan a Jesús y Jesús dijo, ella no está muerta, sino que duerme. Pero realmente había muerto físicamente, pero no había muerto espiritualmente porque era una creyente, estaba en un estado de dormir. Ahora no significa que es un estado de inconsciencia, sencillamente significa que hay esperanza porque va a resucitar. Amén. Entonces se usa de esa manera. Ahora, Pablo también utiliza la palabra dormir para referirse a las personas que andan descuidadamente espiritualmente hablando. Cuando una persona no anda bien, cuando una persona se ha descuidado espiritualmente, Pablo dice que está dormido. Véanlo aquí, vean el versículo y el contexto lo va a aclarar. Dice, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Ahora, si dormir aquí significara morir, no tiene sentido que Pablo esté dando una orden, no mueran. No durmamos, no mueran. ¿Se dan cuenta que aquí el uso de dormir no significa morir? Es una orden más bien ¿a qué? A despabilarse espiritualmente. No durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. O sea, estén alertas, estén listos, tengan dominio propio como hijos de Dios. Y vean el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Está haciendo una comparación de que el cristiano que se descuida anda y vive igual como si fuera un
no cristiano. ¿Lo ven? Entonces aquí no está hablando de morir, aquí está hablando de cómo andamos. ¿Andamos en luz? ¿Andamos bien? ¿O andamos mal espiritualmente? Y vean el versículo que sigue, hermanos. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Y aquí cito nada más lo que hizo también en Efesios, toda la armadura de Dios, con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como el yelmo, el casco. Tenemos la esperanza de salvación. Dios nos ha prometido vida eterna. Dios nos ha prometido librarnos de la ira venidera. Y el 9, como dicen, la sacó del estadio. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para la ira. Ya la segunda vez en toda la epístola que lo menciono una vez más. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vean el 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, que andemos bien espiritualmente, o que durmamos, o sea, que no andemos muy bien, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, Pablo está diciendo, muchas veces vamos a andar mal con hijos de Dios, pero eso no es excusa. Tenemos todos los recursos, tenemos que andar bien, pero no tengan temor de que si un día resulta que iban manejando y en ese momento se le atravesó a alguien y usted le dijo una mala palabra a esa persona del otro carro, y en ese momento Cristo viene, se quedó, hermano, porque justo pecó en el momento en que el Señor regresó. Esa es una doctrina y enseñanza equivocada, porque no vamos a ser llevados al cielo por méritos. No vamos a ser llevados al cielo por lo que hagamos o no hagamos en el momento mismo en que Cristo regrese. Vamos a ser llevados al cielo porque somos salvos, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Entonces, la pregunta, hermanos, la pregunta no es si vamos o no vamos al cielo, si estamos bien o mal cuando Cristo regrese. La pregunta más seria es si realmente somos hijos de Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Esto es una situación urgente. A mí no me salva el haber levantado la mano un día en la iglesia y decir, sí, yo acepto a Cristo. A mí no me salva el que me hayan pasado por las aguas bautismales. A mí no me salva el que haya crecido en un hogar cristiano y haya ido a toda la iglesia, todos los años y toda la vida a la iglesia. A mí me salva cuando yo reconozco mis pecados y entiendo que esos pecados me han sentenciado a muerte y no hay nada que yo pueda hacer. Y le digo a Cristo, Señor, perdóname, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esa es la experiencia que cada uno de nosotros debe tener, y tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos en la fe o no. Todos los hijos de Dios verdaderos van a ser transportados a la presencia de Dios, porque es por lo que Cristo hizo por nosotros. Todos los hijos de Dios pecamos todos los días. Y dice San Juan, el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que lidiar con el pecado todos los días. Por eso Pablo de otra manera lo puso cuando dijo, de la manera que recibiste al Señor Jesús,
de esa manera, andad en Él. En otras palabras, de la misma manera, por medio de la fe, por medio del reconocimiento de lo horrible que es el pecado, tenemos todos los días que caminar. Estas ideas y estos predicadores que se levantan y dan la idea de que son perfectos y son santos, y cuando hablan del pecado como hace 30 años cuando era pecador. No, hermanos, somos pecadores todos los días. Y necesitamos de Cristo todos los días. Y tenemos esperanza, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder caminar cada día. Amén. La epístola es una epístola de esperanza que contrasta la muerte con la esperanza gloriosa, que nos indica y nos habla de cómo podemos agradecer a Dios, cómo podemos responder a ese tremendo amor y a esa esperanza que tenemos. Comenzando con cambios concretos en nuestro hogar, en nuestra conducta, en la relación con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos. Seguido de la iglesia, donde debe moldear y caminar y mostrar el amor genuino el uno por el otro, donde el amor cubrirá multitud de faltas. Luego en el trabajo, siendo los mejores ejemplos de trabajo, aun cuando no seamos los mejores trabajadores, que por lo menos estemos haciendo lo mejor que podamos, y que cada día aprendamos más, y que cada día nos dediquemos más de lleno a hacerlo. Esto, hermanos, es donde la realidad de la vida cristiana se muestra, sabiendo y teniendo la paz de que cuando Cristo regrese, nos vamos con Él. Amén. Vamos a poner de pie, hermanos. Yo quiero hacer una invitación urgente. Primero, porque tal vez hay alguien aquí que al escuchar las palabras de examinarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo hablara a sus corazones en este momento, ha sentido que no está seguro si ha realmente dado ese paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Este es el momento para hacerlo. Yo voy a pedirles que cada uno de ustedes allí inclinen su rostro y estén orando, número uno, por estas personas que están aquí entre nosotros, que tal vez todavía no han tomado esta decisión. Oren para que el Espíritu Santo abra sus ojos, para que ellos respondan al llamado y que en este momento digan: si yo quiero recibir a Cristo hoy. No puedo dejarlo pasar más, no puedo dar un segundo más sin tomar esta decisión. Y abra su corazón a Él y dígale: Señor, te necesito. Yo necesito un Salvador. Necesito que cambies mi corazón, mi mente, y que entres en mi corazón y hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te necesito. Sé que estoy bajo condenación y solo tú puedes darme vida eterna. Que esa decisión en este momento, en este instante, sea una decisión fuerte. Una segunda invitación que quiero hacer es a personas que ya son cristianas, saben que han tomado esta decisión, saben que tienen a Cristo, pero han estado caminando en tinieblas, dormidos. Pero es hora de despertarse, es hora de volver a casa, es hora de arreglar cuentas con Dios, es hora de decir: no más. Necesito andar tal como Dios quiere que yo ande. Por la gratitud, por el amor tan grande que Dios me ha mostrado, por lo que ha hecho por mí, Dios no merece menos que esto. Voy a seguirle fiel. Una tercera invitación. Tal vez hay entre nosotros personas que están aquí que sienten el deseo de servir a Dios de alguna manera. Dios está llamándonos a servir. Y hay muchas maneras en las que uno puede comenzar a servir. Para eso, si usted siente ese llamado, si usted siente ese deseo de servir, acérquese a Jonathan, acérquese a los líderes de esta iglesia
hable con ellos y busque las maneras en que usted puede ser de utilidad en esta congregación. Sea parte del cuerpo de Cristo por medio del servicio y por medio de los dones y los talentos que Dios le ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por las palabras del apóstol Pablo en esta epístola tan preciosa, en medio de un tiempo de tanta dificultad, persecución, dolor, incertidumbre, dudas. Tú trajiste una palabra de esperanza, una palabra de certidumbre, una palabra que calmó los corazones de aquellos creyentes y que les dio la confianza de que podemos vivir para ti, no preocupados ni atemorizados de qué va a suceder si Cristo regresa hoy, sino con la confianza plena y total de que cuando Cristo regrese nos iremos con Él, no porque lo merezcamos, sino porque Él pagó el precio y nos rescató y nos dio esta promesa de que no nos ha colocado Dios para ira y nos va a librar de la ira venidera. En el nombre de Jesús. Amén.